Isaías capítulo 53, aunque ha sido un capítulo muy polémico, según los grandes rabinos de nuestro pueblo, grandes rabinos judíos, han hecho infinidad de comentarios, aclarando que Isaías 53 es una profecía que revela al Mashiach, que nos muestra todos los pormenores del ministerio del Mashiach. Y en esto vamos a centrar el tema dentro de las profecías mesiánicas del Tanaj en la noche de hoy. Isaías 53, dicen los grandes rabinos de nuestro pueblo, revela al Mashiach. Y vamos a ver comentarios de rabinos como Ramban en la carta a Yemen. Él hace un comentario y él dice en la carta a Yemen, dice, ¿cuál es la manera en que vendrá el Mashiach? ¿Cuál es la manera en que vendrá el Mesías? No podrás saber esto por la medida de lo que se diga de él, que es hijo de uno de ellos y es de tal y tal familia. No se levantará uno de ninguno conocido antes, y los signos y prodigios que ellos verán realizados por él serán las pruebas de su verdadero origen. Porque el Todopoderoso, donde nos declara su mente sobre la materia, dice, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Eso es un comentario que hace basado en Zacarías capítulo 6, verso 12. ¿Cuál es la manera en que vendrá el Mashiach? Entonces él dice, no podrás saber esto por la medida de lo que se diga de él, que es el hijo de uno de ellos y es de tal y tal familia. Hablando de que de pronto alguien diga que es de una familia muy adinerada, muy especial, de una familia importante de Israel. Isaías, estoy hablando de lo que dice Ramban. Isaías habla de manera similar de la época en la que aparecerá. Y dice, sin padre o madre o familia conocida. Él vino como un renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Isaías 53, 2. Pero el fenómeno único de asistir a la manifestación es que todos los reyes de la tierra serán lanzados al terror ante su fama, que van a poner sus manos sobre sus bocas, en las palabras de Isaías, cuando se describe la manera en que los reyes lo escucharán a él. Ante él los reyes cerrarán la boca, lo que no se les había contado han visto, y lo que no habían oído han percibido. Todo esto es un comentario que hace Ramban en la carta a Yemen con relación a cuál es la manera en que vendrá el Mashiach. Dice Ramban que el Mashiach no tiene padre. El Mashiach no tiene padre. Él dice que no tiene padre. Y eso justamente es lo que está registrado en el libro de Mattityahu. Cuando el libro de Mattityahu habla de que el Mashiach es hijo de Miriam, más no hijo de Yosef. Y esto es muy importante en la profecía con relación al Mashiach. Miremos cómo dice el libro de Mattityahu y lo que dice Ramban en este comentario. Jacob fue el padre de Yosef, y Yosef padre de Miriam, de quien nació Yeshua, quien fue llamado el Mashiach. Entonces, según Ramban, en todo este comentario que él hace en la carta a Yemen, lo que quiere resaltar es este asunto, que el Mashiach no tiene padre. El Mashiach no tiene padre. Entonces, hoy muchos antimisioneros dicen que el Mashiach no puede ser el Mashiach porque es hijo de Jacob y de Miriam, y han inventado ahí una historia bastante fea con relación al Mashiach. Pero mire lo que Mattityahu escribió en Mateo 1:16. Les estoy leyendo desde la versión aramea, que es la misma versión que utiliza la Biblia Torah Viviente. Jacob fue el padre de Yosef,
y Yosef, padre de Miriam, de quien nació Yeshua, quien fue llamado el Mashiach. Jacob fue el padre de Yosef y Yosef el padre de Miriam. Hay una mala traducción aquí en todas las versiones cristianas, donde hablan que Yosef fue marido de Miriam, y esto es lo que lleva a muchos a dudar, porque tradujeron la palabra Gabrá. En el arameo aparece la palabra Gabrá, refiriéndose al padre de Miriam, de quien nació Yeshua, quien fue llamado el Mashiach. Cuando nosotros vemos esto y lo podemos corregir desde estas versiones tan antiguas como el arameo, y leemos correctamente este verso, vemos que los rabinos ya estaban diciendo esto, que el Mashiach no tenía padre, el Mashiach no tenía padre. Por eso Matityahu luego desarrolla cómo fue que nació el Mashiach. Esta es la forma que el nacimiento de Yeshua se llevó a cabo. Cuando su madre Miriam estaba comprometida con Yosef, antes que Yosef la comparara con una dote, se halló que estaba embarazada por obra del Ruach HaKodesh, incluso antes de haber tenido relaciones sexuales. Que es una profecía que toma aquí Matityahu de Isaías 7:14. Aquí habla cómo fue que nació. Ahora, ¿qué es lo que dice Rambán en este comentario que él está haciendo en la carta a Yemen? ¿Cuál es la manera que vendrá el Mashiach? Pues está diciendo que el Mashiach no vendría de familias adineradas, de familias muy conocidas, importantes de Israel, porque el Mashiach tenía que cumplir una gran profecía, que el Mashiach no tendría padre. Ahora, cuando hace este comentario de Isaías, y lo mismo que dice el libro de Hebreos, en la que aparecerá sin padre o madre o familia conocida. Recuerdan que en el libro de Hebreos también habla de que así como Melquisedec, así como Melezadek no tenía padre ni madre, uno dice, a ver, Melezadek no tenía padre ni madre, y Yeshua no tenía padre ni madre. Ahora, cuando habla el libro de Hebreos, esta porción habla de que tanto Melezadek, tanto Melquisedec como Yeshua no tendrían padre ni madre, no tendrían familia conocida levítica, porque Melquisedec no es del servicio sacerdotal levítico y Yeshua tampoco. Por eso dice que él vino de otra tribu, que es de la tribu de Yehudá. Ahora, de esa tribu no se había escrito nada en cuanto al sacerdocio, dice Shaul. Cuando se entiende esto, este pequeño y gran asunto en la vida del Mashiach y en la vida de Melquisedec, entonces puede entender usted el libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque el libro de Hebreos está hablando de el orden levítico que se estableció hasta la venida del Mashiach, y luego el sacerdocio conforme a la orden de Melquisedec que continuaría el Mashiach. Por lo tanto, cuando el Mashiach y Melquisedec hablan de sus ministerios, la palabra habla de su ministerio, habla que ellos no tenían nada que ver con la familia levítica, ellos no tenían nada que ver con el sacerdocio levítico, porque el sacerdocio de ellos era un sacerdocio eterno. El problema del sacerdocio levítico, ¿cuál era? Era que el sacerdote moría y tenía que levantarse otra vez un sacerdocio, mientras que en el sacerdocio de Melquisedec y en el sacerdocio del Mashiach, su sacerdocio es eterno. Por eso es que el Mashiach viene, muere, resucita para tomar posición como rey eterno en el reino del eterno. Entonces, esta partecita en el libro de Hebreos, y es lo que está haciendo aquí el comentario que está haciendo Rambán, que él no tendría familia, él no tenía padre, no tendría familia conocida levítica. Ahí es donde entra el desarrollo de todo el libro de Hebreos para presentarnos la diferencia entre el ministerio del Mashiach, que es un ministerio eterno, hecho sobre mejores promesas, hecho sobre un mejor pacto, porque es el pacto de su misma sangre, es a través de su propio sacrificio de muerte, de resurrección de entre los muertos, de ascensión, para
que él pueda llevar a cabo un reino eterno, un reino eterno. Yeshua es el único rey eterno de este nuevo orden, de este orden conforme a Melquisedec, de este nuevo orden sacerdotal que establece el Mashiach, este sacerdocio eterno. Entonces, Ramban nos lleva a ver que las profecías del Brit Hadashah estaban correctas. ¿Por qué? Porque Ramban dice que el Mashiach no tendría padre. Entonces, justamente eso es lo que dice el libro de Mateo. Y eso es lo que aclara, que él no tiene padre, él tiene madre. Pero Yosef no es el padre. Y el Yosef que habla ahí, Mateo 1:16, no es el esposo de Miriam, sino es el padre de Miriam. O sea, está diciendo, bueno, Mateo está diciendo, aquí hay dos Yosef y hay que identificarlos. Aquí está Yosef, el padre de Miriam, y Yosef, el esposo de Miriam. Pero cuando habla del capítulo 1:16, habla de que este es Yosef, el padre de Miriam. De tal manera que cuando usted revisa bien las genealogías, haciendo ese cambio pequeño, de poner el padre de Miriam y erróneamente hacerlo pasar por el esposo de Miriam, se pierde una genealogía. O sea, aparecerían solamente 13 genealogías en esta última parte. Y no se cumpliría lo que Mattityahu sencillamente quiere aclarar en el 1:17. De manera que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 generaciones desde David al exilio babilónico y 14 generaciones desde el exilio a Babel al Mashiach. Entonces, estas 14 generaciones desde el exilio a Babel del pueblo Yehudí hasta el Mashiach son 14. Si usted cuenta en las versiones que tradujeron mal este Yosef aquí, y que pusieron que este Yosef es el esposo de Miriam, en vez del Gabra, en vez del marido de Miriam, se pierde una generación, se pierde una genealogía, de tal manera que habría un error peor, porque Mattityahu nos dice que son 14 generaciones, y la manera de contarse 14 generaciones es cuando nosotros vemos que este Yosef del capítulo 16 de Mateo 1 es el padre de Miriam, el Gabra de Miriam, y se cumple lo que dice aquí este rabino en esta carta a Yemen, Ramban, que dice que el Mashiach no tenía padre, y es tal como lo dice el Brit Hadashah. Génesis Rabá de el rabí Moshe Hadarshan, él hace este comentario y él dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Refiriéndose a Zacarías 4:7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Este gran monte, dice Rabí Moshe Hadarshan, que este gran monte significa el Mashiach. Y por eso Zacarías está preguntando: ¿quién eres tú, oh gran monte? Y el rabino responde: este gran monte, esta gran montaña, significa el Mashiach. ¿Y por qué habla así de él? Sigue diciendo: debido a que es mayor que los patriarcas, como se dice, he aquí mi siervo prosperará. Isaías 52:13 dice Rabí, aquí este rabino: he aprendido de las palabras del rabino Moshe Hadarshan, el Redentor, quien yo levantaré de en medio de ti, no tendrá padre, como está escrito: he aquí el varón cuyo nombre es Sema, cuyo nombre es Rama, y que se ramifican hacia arriba de su lugar, conforme está en Zacarías 6:12. Y así dice Isaías: y subió como un renuevo. Entonces, Rabí Moshe Hadarshan dice lo mismo. Dice que el Redentor, quien yo levantaré de en medio de ti, no tendrá padre, no tendrá padre. Mire que es los mismos rabinos que estaban diciendo esto. Ahora, nosotros sabemos, todos los que hemos leído el Brit Hadashah, todos los que hemos leído el Nuevo Pacto, sabemos que el Mashiach no tiene padre, pero estos rabinos lo reafirmaban de esta manera. Ahora, esto lo dice el rabino Moshe Hadarshan.
son rabinos de nuestro pueblo, y por eso vemos que Matitiyahu, ellos no estaban equivocados en el desarrollo de los comentarios que ellos hacían con relación al Brit Hadashah, como ya lo explicamos. Ahora, Ramban, que es conocido también como Nachmanides, él pinta un cuadro notable de Mashiach y la razón de sus sufrimientos utilizando Isaías 52:14 como punto de partida y progresando hasta el capítulo 53. Ellos sí hablaban del capítulo 53, incluyendo, diciendo que el Mashiach se burló cuando llegó por primera vez. O sea, ellos incluían esto. Ramban, en este comentario que él hace, continúa refiriéndose todavía al Mashiach. Y él dice, como muchos se asombraron de ti, Isaías 52:14, su asombro fue mostrado por burlarse de él cuando llegó por primera vez. Y preguntando, ¿cómo uno despreciado, humilde y cabalgando sobre un asno, de Zacarías 9:9, podría vencer a todos los reyes del mundo que habían echado mano a Israel y rescatarlo de su mano? Y actuando Faraón hacia Moshe, cuando se burló de él, como él dice en Shemot 6:12. ¿Cómo se ha de oír Faraón? Los reyes cerrarán la boca, e incluso en la cámara de su corazón tendrán miedo de hablar delante de él. Cuando el informe del Mesías viene entre la gente, ¿quién hay entre ellos con verdad? Isaías 63:12. El que hizo de su glorioso brazo, el que hizo que su glorioso brazo fuera con la mano derecha de Moshe. Él pregunta, ¿el que hizo que su glorioso brazo fuera con la mano derecha de Moshe? Él dividió las aguas delante de ellos para hacerse un nombre eterno. Isaías 53:1-3. ¿Quién ha creído a nuestra buena nueva? ¿Y a quién se ha revelado el brazo de Adonai, de Yeshua? Con todo eso subirá como renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos y enfermedades, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ramban dice, pues no tenía ejército ni gente, era manso y montado en un asno, al igual que el primer redentor Moshe, nuestro maestro, cuando entró en Misraim con su esposa y sus hijos en un asno. Shemot 4:20. Así que Moshe tomó a su esposa e hijos y los montó en aquel burro y salió para Misraim. Moshe tomó la vara de Elohim en su mano. Isaías 53:3 dice, él estaba adolorido por la maldad de Israel, que con motivo de su tardanza, y le contuvo de convertirse en rey de su pueblo. Y se sabe que sus enfermedades, porque un hombre que está enfermo es continuamente angustiado por el dolor. Aquí se utiliza la angustia producida por el amor excesivo, como en 2 de Samuel 3:2. Amón se obsesionó tanto con su hermana Tamar que se enfermó, pues ella era virgen y Amón pensó que era imposible acercarse a ella. O puede significar tal vez que va en serio y se hizo enfermo por su aflicción. Isaías 53:4 dice, sin embargo, él llevó nuestras enfermedades, siendo él mismo enfermo y angustiado por las transgresiones que debería haber causado la enfermedad y la angustia en nosotros, y teniendo los dolores que deberíamos haber experimentado. Pero nosotros
Cuando lo vimos débil y postrado, pensamos que él era azotado y herido de Elohim, y por su llaga hemos sido curados. Isaías 53:4. Isaías 53:5. Porque por las heridas por las que le molieron nos curará. Elohim nos perdonará por su rectitud, y nosotros seremos curados de nuestras propias transgresiones y de la maldad de nuestros padres. La metáfora de la curación a menudo se utiliza con referencia a la redención. Todo esto es comentario de Ramban. Todo esto que él comenta de Isaías 53. Jeremías 30:13. Nadie piensa que tu herida puede ser vendada. No tienes medicinas que te puedan sanar. La misma idea en el comentario anterior de Ramban, de Isaías 53:5, y la de el rabino Neftali ben Asher, Altushuler, se refleja en esta oración del Musaf, en esta oración adicional, escrita por el rabino Eleazar K. Kalir. Todos estos comentarios aparecen en el conductor y Neubauer, traducción del inglés, en la página 80-82. Y en el libro de oración para el día de la expiación, una publicación en hebreo, en la página 239. Ahora, el rabino Neftali ben Asher Altshuler también ve a Mashiach sufriente como expiación por todo Israel, pero añade que lo consideramos odiado por Elohim. Pensábamos que era una persona que Elohim odiaba, como cuando se juzga a un pecador. Esto dice este rabino, que ve al Mashiach sufriente, como se le da este título al Mashiach en la literatura judía, y él dice que ve a Mashiach sufriente como expiación por todo Israel. Pero él añade que lo consideramos odiado por Elohim, que sufrió, y el fin de sus sufrimientos es la expiación para todo Israel, como ha dicho el profeta Miqueas, que la sangre que sale de él hizo expiación por todo Israel. La enfermedad que debía haber caído sobre nosotros fue llevada por él. El profeta quiere decir, cuando el Mesías, hijo de Yosef, muera entre las puertas, será una maravilla a los ojos de la creación. ¿Qué tiene la pena que llega a ser tan grave? ¿Cuál es su pecado y su transgresión? Sin que éste lleve los castigos de Israel, conforme a las palabras, herido de Elohim, Isaías 53:4. Otros consideran que el pasaje habla del Mashiach, que ha sido herido ahora con las penas del mundo futuro, tal como está en la Gemara, y perdura por los sufrimientos de Israel. No estamos hablando, mis hermanos, de comentarios de algún religioso que dice, no, de rabinos que hacían comentarios sobre de qué estaba hablando el profeta Isaías aquí en el capítulo 53. Y miren la maravilla de entendimiento que ellos tenían con respecto a lo que el Eterno había revelado a través de Isaías con respecto al Mashiach. Ahora sigue diciendo aquí el rabino Neftali, y sin embargo es Israel quien está hablando, pensando que había sido odiado de Elohim. O sea, Israel pensaba que el Mashiach era un odiado de Elohim, pero no fue así. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras injusticias, y el castigo, el cual fue posteriormente para asegurar nuestra shalom, estaba sobre él. Y 53:5 de Isaías. Ramban dice que cuando Mashiach se enfrenta a la injuria grave de sus opresores, él no da ninguna respuesta y guarda silencio, pero no cesó de implorar por Israel. Esto dice Ramban. Él era como una oveja muda que no abrió su boca, pero
Pero cuando guardaba silencio, dice Rambán, no cesó de implorar por Israel. Dice Rambán, fue oprimido y afligido. Isaías 53:7. Manso y montado en un asno. Los opresores y los oficiales de cada ciudad vendrán a él y lo afligirán con injuria grave e insultos. Reproches tanto a él como a Elohim, en cuyo nombre aparece él. Como Moshe, nuestro maestro, que cuando el faraón dijo, no conozco a Adonai, respondieron a él y dijeron, el Elohim del cielo y de la tierra que te destruirá rápidamente. Pero no replicó, así será el Mashiach, no dará ninguna respuesta, pero guardará silencio y no cesará de implorar por Israel. Es el comentario de Rambán. En el Midrash Rabá de Ruth, este Midrash se basa en la escena familiar de Ruth. Sentada en una mesa de comida con Boaz y sus segadores. Esta es la escena, ¿no? Ruth está ahí sentada, invitada, está sentada a la mesa. Se ha servido mucha comida y está ahí sentada en la mesa con Boaz y está sentada con los segadores. Es lo que aparece en Ruth, capítulo 2, 14. Y lo aplica al Mashiach. Ahora, en Ruth 2.14, ¿qué es lo que dice? Cuando la hora de cenar llegó, Boaz le dijo a ella, ven acá, toma algo para que comas y moja tu pedazo de pan en el aceite de oliva y vinagre. Ella se sentó junto a los segadores y ellos le pasaron un poco de grano tostado. Ella comió hasta que se sació y le quedó algo. Ahora, en esta escena que nosotros vemos aquí con relación a Ruth, ¿qué es lo que ven los rabinos en esta escena? Esta es una escena familiar para muchos. Cuando la hora de cenar llegó, Boaz le dijo a ella, ven acá, toma algo para que comas y moja tu pedazo de pan en el aceite de oliva y vinagre. Ella se sentó junto a los segadores y ellos le pasaron un poco de grano tostado y ella comió hasta que se sació y le quedó algo. Ahora, ¿qué es lo que ven los rabinos aquí? Ellos ven es al Mashiach. El Mashiach es visto aquí al acercarse a un estado real, pero sufriendo en su lugar. Después de un tiempo, sin embargo, será restaurado a su trono y destruirá a los enemigos de Israel. Los elementos del tiempo del Mashiach requeridos para pasar de sus sufrimientos a su soberanía y la destrucción de los enemigos de Israel. El Midrash simplemente dice, por un tiempo. O sea, él sufriría por un tiempo. Y por eso eran necesarias las dos venidas del Mashiach. En la primera venida, él venía como el Mashiach sufriente. A sufrir por los pecados de Israel, porque era un cumplimiento de la profecía de Daniel, de la oración de Daniel. Que él estaba orando por la restauración de Israel. Ahora, viene el Mashiach, como están diciendo los rabinos, para cargar todos los pecados de Israel. Pero por un tiempo. ¿Por qué? Porque luego él aparecerá en su segunda venida a ocupar su trono como el soberano y destruirá todos los enemigos de Israel. Ahora, el Midrash Rabá de Ruth dice, la quinta interpretación se refiere al Mashiach. Ven aquí, como le dice Boaz a Ruth, ven aquí. Ellos lo interpretan como una aproximación a un estado real. Y comer del pan se refiere al pan de la imagen. Y moja tu bocado en el vinagre
se refiere a sus sufrimientos, como se dice, pero él fue herido por nuestras transgresiones. Isaías 53:5. Y se sentó junto a los segadores, porque será privado de su soberanía por un tiempo, como se dice. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada. ¿Recuerda la palabra que hemos hablado en la guerra de Gog y Magog? Que hemos ampliado este tema de cómo es que el Mashiach aparecerá en ese tiempo final para definitivamente destruir a todos los enemigos de Israel y de Jerusalén y de la tierra que él prometió a nuestros padres. Zacarías 14:2 dice, porque yo reuniré a todos los goín para la guerra contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas serán saqueadas, las mujeres serán violadas y la mitad de la ciudad irá al cautiverio, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y alcanzaron su grano tostado. Significa que él será restaurado a su trono, como se dice, y herirá la tierra con la vara de su boca, como se registra en Isaías 11:4. Entonces por eso ellos en esta escena familiar de Ruth sentándose en una mesa de comida con Boaz y sus seguidores, ellos ven todo el ministerio del Mashiach y lo explican en el Midrash Rabbah de Ruth. Explican esta hermosa figura que se presenta aquí con Ruth. El Mashiach es conocido como el estudioso leproso. El estudioso leproso. No solamente es conocido como el siervo sufriente, sino también este estudioso leproso es uno de los títulos que el judaísmo le ha puesto al Mashiach. Y es el nombre dado al Mashiach en Isaías 53:4 por el Talmud. Y el Talmud le da este nombre de estudioso leproso. En Sanedrín 98b. Los rabinos decían, su nombre es el estudioso leproso, como está escrito en Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero lo estimaron un leproso, herido de Elohim y abatido. Es el comentario que hace el Tanaj de Isaías 53:4. Por eso de aquí los rabinos le han dado este nombre del estudioso leproso. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Muchas veces nosotros no consideramos la profundidad de la palabra que aparece aquí. Porque es como si él hubiese tomado nuestra enfermedad y sencillamente con su manito y la hubiese botado. Pero es que él llevó en su cuerpo, ciertamente él tomó mi enfermedad y la puso en su cuerpo. Por lo tanto, su cuerpo mismo se llenó de enfermedades, se llenó de lepra. Su cuerpo mismo se llenó de dolor, de olores, de heridas. Y por eso los rabinos lo ven a él como un leproso. Y como ellos mismos traducen esta parte de Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero lo estimaron un leproso. ¿Y sabe cómo se consideraba un leproso? ¿Sabe qué se hacía con un leproso? La mayoría de la gente huía de ellos. Lo estimaron un leproso, herido de Elohim y abatido. Pero ellos no entendieron que él estaba haciendo eso, era por Israel. Ahora, el Midrash Cohen afirma que Mashiach, hijo de David, está dando sus heridas y sufrimientos por Israel, como se registra en Isaías 53:5. Esto dice el Midrash Cohen. El Mashiach, hijo de David, está dando sus heridas y sufrimientos por Israel. El Mashiach, hijo de David, que ama a Jerusalén. Elías lo toma de la cabeza,
lo establece en su seno, lo sostiene diciendo: tus sufrimientos y heridas con que el Omnipotente te castiga por el pecado de Israel, y así está escrito: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53:5. Hasta el momento en que al final debe venir. Este es un comentario que encontramos en la página 29 del Midrash Konen. Midrash Konen. Y en el Midrash Rabá de Ruth, en la Parashá 5. Ahora, el Zohar de Números, en Pinhus 218a, en la literatura del pueblo, dice: los hijos del mundo son miembros unos de otros. Los hijos del mundo son miembros unos de otros. Cuando el santo desea dar al mundo la curación, golpea a un hombre justo entre ellos, y por él se cura todo el resto. ¿De dónde aprendemos esto? Desde el dicho de Isaías 53:5. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, refiriéndose al Mashiach. Ahora, en el Yalhud Hadash afirma que mientras Israel estaba en la tierra, o sea, en Eretz Israel, mientras Israel estaba todavía ocupando su tierra, se liberaron de los castigos por medio de ofrendas. Pero ahora, ¿cómo nos libramos de los castigos? Pero ahora Mashiach nos libra de ellas. Esto dice el Yalhud Hadash. Aunque hoy muchos siguen pensando que ofrendas y sacrificios son esenciales para su liberación, y no creen en esto que está escrito en la misma literatura del pueblo Yehudí. El Yalhud Hadash afirma que mientras Israel estaba en Eretz Israel, antes de la venida del Mashiach, se liberaron de los castigos por medio de ofrendas, por medio de sacrificios, porque todavía estaba el templo construido. Pero ahora que el templo ha sido destruido, ahora el Mashiach nos libera de ellas. Mientras Israel estaba en su propia tierra, sigue haciendo el comentario aquí el Yalhud Hadash, mientras Israel estaba en su propia tierra, se liberaron de tales enfermedades y otros castigos por medio de ofrendas. Pero ahora el Mashiach les libera de ellas, como está escrito: Él fue herido por nuestras transgresiones. Isaías 53:5. Es maravilloso, mis hermanos, cómo el Eterno nos pudo pasar su emuná, cómo el Eterno nos pudo pasar su fe a través de su mismo pueblo, a través de sus mismos rabinos, de los mismos sabios de nuestro pueblo. Por eso no se deje confundir con el judaísmo de hoy. El judaísmo de hoy no tiene casi nada del judaísmo que fue este judaísmo que trajeron al Mashiach, que hablaron de él, que escribieron de él, que dejaron estos maravillosos testimonios de él. Veamos en el Midrash Aseret Memrot. Midrash Aseret Memrot nos informa que el Mashiach hará que su alma, él hará de su alma un Ashan Korban, como está escrito en Isaías 53:10. El Mashiach, con el fin de expiar los dos, con el fin de expiar a Adán y a David, ha puesto su vida en expiación. Isaías 53:10. Como está escrito al lado de esta parashá: He aquí mi siervo. Isaías 52:13. En este Midrash de Aseret Memrot, la palabra utilizada para sacrificio por la culpa
hace referencia al Mashiach, que haría de su alma un Ashan, que haría de su alma un sacrificio por la culpa. Y esto es usado una y otra vez en Levítico. Cuando el Cohen, cuando el sacerdote, ofrecía una Ashan Korban sobre el altar, un sacrificio por la culpa. Ahora, ¿qué es lo que dice el Midrash en esta nota? Este sacrificio por la culpa es el Mashiach, que haría de su alma un Ashan. O sea, haría de su alma un sacrificio por la culpa. El famoso rabí Shimon ben Yochai ben Mashiach en el siglo II presenta otra luz extraordinaria, mis hermanos. Él dice, el significado de las palabras molido por nuestros pecados de Isaías 53:5 es que puesto que el Mashiach lleva nuestras iniquidades, producen el efecto de ser herido. Se deduce que quien no admita que el Mashiach sufre por nuestros pecados, tiene que soportar y sufrir por él mismo. O sea, él mismo entonces tendrá que sufrir y soportar todo lo que nuestro Mashiach soportó. Y esto lo dice el rabino Shimon ben Yochai ben Mashiach, que si una persona no acepta el sacrificio de Yeshua que fue molido por nuestros pecados, si él no lo acepta, entonces él mismo tendrá que sufrir. En el Targum palestino, un presagio de la idea de un justo sufrimiento en nombre de toda la nación se ve en la Áqueda, en la atadura de Isaac. Recuerda que esto lo vemos también para Yom Teruah. En el Targum palestino, la idea de un justo sufrimiento en nombre de toda la nación se ve en la Áqueda, en la atadura de Isaac, de Génesis 22:14. Y Abraham adoró y oró en el nombre de la Memra de Adonai, en nombre de la palabra de Adonai. Y dijo, yo ruego por la misericordia que está delante de ti, oh Adonai, que me dijo ofrecer a mi hijo Isaac. Y ahora cuando sus hijos están en la hora de la angustia, te acordarás de la atadura de su padre, Isaac, y escucha la voz de su súplica, y responde, y libéralos de toda su angustia. De manera que las generaciones que surjan después de él puedan decir, en la montaña del santuario de Adonai, Abraham sacrificó a su hijo Isaac. Y en ese monte la gloria de la Shejinah de Adonai se reveló a él. Ramban Nachmanides, hablando de Mashiach ben David, él cita a Isaías 53:10. Y luego pasando al verso 11 habla de la labor del Mashiach. Y nos dice que Mashiach va a enseñar a todas las naciones a entender y a conocer a Adonai. Miren hermanos esto, pongan atención a esto. Ramban Nachmanides, hablando del Mashiach ben David, él cita Isaías 53:10. Y luego pasando al verso 11, habla de la labor del Mashiach. ¿Qué nos dice Ramban? Que Mashiach, que Yeshua, va a enseñar a todas las naciones, no solamente a Israel, va a enseñar a todas las naciones a entender y conocer a Adonai. Y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada, Isaías 53:10. Porque va a llevar a cabo la redención en la que Adonai se deleita. Y enseñará a todos los gentiles a entender y conocer a Adonai. Esto es lo que se entiende por la voluntad de Adonai, como está escrito. Este es mi placer, a través del profeta Jeremías 9:24.
Más bien, el ostentador que se jacte en esto, que él me entiende y me conoce, que yo soy Adonai, que ejercito misericordia, justicia y rectitud en la tierra, porque estas cosas son mi placer, dice Adonai. Isaías 53:11, de lo que está hablando aquí Rambán, después de esta prueba penosa, él verá luz después de la muerte, porque él conoció dolor y sacrificio. Mi siervo justo traerá a una posición de justos a muchas personas, porque él mismo quitará los errores de ellas. Debido al trabajo que vio en sí mismo, y debido a que estaba satisfecho, con vergüenza en lugar de gloria. Habacuc capítulo 2, verso 16 dice: tú estás lleno de vergüenza, no de gloria. Tú también bebe y tropieza. La copa de la mano derecha de Adonai será vuelta contra ti. Tu vergüenza excederá tu gloria. Después de esta prueba penosa, como dice Isaías 53:11, él verá luz después de la muerte, porque él conoció dolor y sacrificio. Mi siervo justo traerá a una posición de justos a muchas personas, porque él mismo quitará los errores de ellos. Después de esta prueba penosa, después de la muerte, como lo registra todo el Brit Hadashah, después de esta prueba penosa, después de todo el sufrimiento, después de todas las heridas, después de haber cargado todos los pecados sobre su cuerpo, después de haber cargado todas las enfermedades y llevado en su propio cuerpo, mis hermanos, todas las enfermedades, después de ir a la misma muerte y descender al Sheol y enfrentarse con Hasatán y destruir al Hades y destruir a Hasatán y herir a Hasatán en su cabeza y todos sus seguidores, todos sus Sheidim, todos sus demonios, todos sus ángeles caídos. Después de destruir todo este reino, que dice el profeta, él verá luz después de la muerte, él resucitará después de la muerte, tal como pasó, porque él conoció dolor, él mismo lo experimentó, él conoció dolor, él conoció el sacrificio. Mi siervo justo traerá una posición de justos a muchas personas, porque él mismo quitará los errores de ellos. ¿Cuántos errores, mis hermanos? ¿Cuántos pecados? ¿Cuántas dificultades? ¿Cuántas fallas delante del Eterno? Pero hermano, el sacrificio de nuestro Mashiach, como lo vemos aquí en el capítulo 11, fue perfecto. Su sacrificio fue aceptado. Su sacrificio trajo placer al Eterno. Trajo shalom entre él y nosotros, los que reconocemos esta obra maravillosa de nuestro Mashiach. Y hermanos, en nosotros debe encenderse por completo esta llama de amor hacia nuestro Adón Yeshua, hacia nuestro Adonai Yeshua. Él ha resucitado. Él hoy está sobre su trono, como lo veíamos aquí en el Midrash de Ruth, en el Midrash Rabbah de Ruth. Él fue solamente por un tiempo, mis hermanos, que él llevó claro todos estos sufrimientos, pero él resucitó y ascendió para él sentarse en su trono reinante, lleno de cabod, lleno de gloria, lleno de soberanía, lleno de esplendor, lleno de reconocimiento como el rey en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y en cada una de nuestras vidas, mi hermano, él debe brillar con su cabod. Nuestro corazón debe estar en shalom. Nuestro corazón debe estar agradecido por todo este sacrificio y por toda esta confirmación, mis hermanos, que hacen todos estos maravillosos comentaristas de nuestro pueblo con relación a la obra del Mashiach tan completa, verso por verso. Ellos lo comentaron de Isaías 53. Isaías 53 revela a Mashiach, mis hermanos, según los grandes rabinos del pueblo Yehudí. Y hoy lo que nos queda a nosotros,
mis hermanos, es exaltar, es proclamar esta obra maravillosa a todas las naciones. Y hacerlo y reconocerlo a Él como todo lo que Él es para nosotros. Yo y usted, mis hermanos, podemos decirle, como dice el libro de Revelación, digno eres tú, eres digno, eres el único digno, porque no se encontró ningún digno, mis hermanos, en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero Él es el que nos ha constituido un reino de reyes. Un reino de reyes para con Adonai reinar. Kohanim, sacerdotes, mis hermanos, eternos en esta eterna sangre, en esta eterna redención, en este eterno sacrificio, para servirle a Él. Y que reinemos sobre la tierra. Somos los que estamos siendo preparados para reinar con el Mashiach. Esto no es un mensaje más, mis hermanos, que yo quiero pasar a ustedes. No, tenemos que despertar ese amor genuino por nuestro Mashiach. Más cuando entendemos, mis hermanos, que rabinos serios de nuestro pueblo reconocieron la grandeza del Mashiach a través de Isaías 53. Aunque hoy, como le digo, en la mayoría de las sinagogas hoy no leen este capítulo, es prohibido este capítulo. Pero hermanos, nuestro Cordero fue el único digno. Nuestro Cordero fue el único digno de sacrificio. El único digno de ser sacrificado. Digno, mis hermanos, es nuestro Cordero sacrificado, de recibir el poder, de recibir la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor y la gloria y la adoración y mi servicio y nuestro servicio. Que esta luz, mis hermanos, que nos pasan los rabinos de nuestro pueblo, que tuvieron un corazón por el Mashiach, una revelación para el Mashiach. Hermano, encienda nuestro amor por el Mashiach. Que estas profecías mesiánicas del Tanaj, mi hermano, que el Eterno nos está permitiendo desarrollar una a una, lo vuelva loco, mi hermano, por amor hacia el Mashiach. Que lo vuelva un fanático del Mashiach. Alguien que lo ama. Como dice la misma palabra, amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todos tus recursos. Hermano, Él es digno de nuestro amor. Que Él encienda, mis hermanos, esa llama en nuestro corazón a través de su Ruach HaKodesh. Y que, como dijo Yohanan, el que viene detrás de mí, Él es más poderoso que yo. Él os sumergirá en el Ruach HaKodesh y en fuego. Que ese fuego, mi hermano, que ese poder, que ese amor sobrenatural por el Mashiach sea encendido en cada uno de nosotros, mis hermanos.